Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema, las principales deducciones de ICR e IETU y sus requisitos de deducibilidad en relación con el IDE como impuesto de control, hoy nos acompaña Carlos Orozco Felgueres Loya, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es contador público certificado y maestro en impuestos. Presidente de Grupo Orozco Felgueres Asesores Fiscales, Fundación Carlos Orozco Felgueres AC, Instituto Orfe Capacitación de Investigación Tributaria. Es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales México, de la Unión Social de Empresarios de México, Universidad Pontificia de México, Alianza para la Educación Superior, organismo que agrupa más de 200 universidades particulares, ocupa el cargo de tesorero. Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Contadores Públicos de México. Es comentarista de temas fiscales en el Grupo Radio Centro, en el programa de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, en Grupo ASIR, en el programa de los abogados, y es autor de los libros Patrimonio del Empresario, única edición, Normatividad Legal y Fiscal de las Instituciones No Lucrativas de México, en tercera edición, El ABC del Patrimonio Personal, tercera edición, Inmuebles, Aspecto Legal, Fiscal y Financiero, segunda edición, Ingresos Presuntos de las Personas Físicas, Pautas Fiscales y Legales, Entidades Financieras No Bancarias, Análisis Fiscal y Jurídico de las Normas de Información Financiera, es articulista para las revistas Punto Fino, expositor en la División Fiscal de Centros de Estudios Fiscales, y los dejo en la conducción del contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa de los mejores fiscalistas de México. Y en esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia del contador público Carlos Orozco Felgueres Loya. Carlitos, en lo personal me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Gusto saludarte. Igualmente, Paco, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un gustazo, como siempre, platicar contigo. Amigos, pues vamos a tratar esta tarde temas relacionados con las deducciones para efectos de impuesto a la renta, para efecto del IETU, para efecto del IVA y la repercusión que tiene este impuesto IDE de control para los contribuyentes. Con esto, Carlitos, de las cartas de invitación que nos llegaron a la mayoría de los contribuyentes y que causaron un gran revuelo en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a abordar, si te parece bien, el tema, empezando con lo que son las deducciones o los requisitos más relevantes de las deducciones y si quieres empezamos con impuesto a la renta y las vamos combinando con IETU, vamos hablando un poquito del IDE y vamos haciendo la plática de esa manera. ¿Te parece bien? Muy bien, Paco. Bienvenido, Carlitos, nuevamente. Mira, en tema de ISR, me parece que pudiéramos decir que ISR y la parte y el tema del IETU, en materia de deducciones, se tendrán que cumplir los mismos requisitos. Bien. Salvo dos que tiene IETU, que no tiene ISR. En este caso, que llamaré durante la entrevista renta, para efectos más prácticos. En ISR sabemos perfectamente que podemos deducir de acuerdo a lo que vayamos devengando. O sea, el gasto se va recibiendo y entonces podemos ir deduciendo y algunas deducciones tendrán que estar pagadas antes de que termine el año, como son gastos a personas físicas, todo el sector de régimen simplificado, ¿sí? Sociedades civiles, título 2, como somos nosotros los despachos, y la parte de donativos, inclusive el único concepto para ISR que tiene que estar pagado siendo gasto o siendo inversión es la regalía. Si eso va a flujo de efectivo, tiene que estar pagado antes del 31 de diciembre del ejercicio en que se va a tomar la deducción y por reglamento, inclusive en estos gastos, tendríamos la posibilidad de que si pagamos con cheque, ¿sí? El cheque pudiera tener una vigencia hasta de 4 meses. Sí. Entre la fecha de expedición del cheque y la fecha de cobro será deducible en el ejercicio en que éste esté cobrado. Esto se hace para no tener la necesidad de cambiar el comprobante para efectos de ISR. Perfecto. Ya que acordamos que la deducción
del ejercicio se comprobará, ¿sí?, con un comprobante fiscal, que ya conocemos como CFD, CFDI, comprobante CBB con código de barras bidimensional, esos son los comprobantes. Inclusive todavía ahorita pudiéramos deducirlo sobraron con los viejitos, los que se mandaron se mandaron a imprimir antes del mes de junio, ¿no? Junio de 2010, bueno, así pues nada más tendríamos que checar la vigencia de ese comprobante para que sea válido el de taller autorizado, ese viejo. También pudiéramos recibir un comprobante fiscal de un contribuyente micro-E, que también nos pudiera servir, y bueno, esa es la parte de la comprobación. En el tema del gasto, para no tener que cambiar el comprobante, pudiendo pagar con cheque estos conceptos que ya comenté, solo que el cheque solamente no pase de 4 meses. Si no, tendríamos que cambiar el comprobante, ya que el comprobante tendrá que tener la fecha del ejercicio en que tú hagas la deducción. De acuerdo al artículo 31, fracción 19. A ver, Carlitos, entonces aquí, si yo tengo un comprobante de un gasto con fecha 2011, por ejemplo. Es correcto. No lo pagué, la recomendación sería, págalo tomando en consideración que entre la fecha de expedición de la documentación y la fecha de cobro no exceda de 4 meses. 4 meses. Y solo en esos conceptos que te comento. Correcto. Que son personas físicas, régimen simplificado, sociedades civiles. Y donativos. Perfecto. En los demás casos no necesito pagar, me voy sobre No necesito pagar, necesito simple y sencillamente crear la provisión y hacer la deducción correspondiente para efectos de ISR. Carlitos, ¿por qué crees que en este marco de la deducción que estamos platicando, por qué le interesa a la autoridad la fecha? O sea, es decir, imagínate qué tengo que hacer. Si pasan los 4 meses, ya no tengo que decirle, dame otro comprobante, y viene el problema también, porque ese otro comprobante que me va a entregar tiene fecha de este ejercicio. Ya no sería deducible. Ya no sería, para el ejercicio. Mira, lo que pasa es que la ley marca que para cumplir requisitos de deducibilidad tiene que estar cubierto el requisito antes del 31 de diciembre. O sea, por ley. Y la comprobación del gasto tendrá que cumplirse antes de la declaración anual. Así lo marca la disposición como tal. Entonces, uno de los requisitos que tiene el 31 fracción novena en ese tipo de gastos es que esté efectivamente pagados. Yo lo veo congruente porque acuérdate que estos contribuyentes acumulan al cobro. Entonces, no pudiéramos hablar de simetría porque en materia de ICR habría momento de causación y momento de acumulación del impuesto. Pero ese sería, yo podría verte que todo es igualito en ICR en YETU, excepto en esto, en la simetría. En YETU, por ejemplo, es simétrico. Para que sea deducible el gasto, sí, solo si el otro lo tiene que hacer ingreso. El que recibe. Aquí sí te encuentras más ese concepto de simetría. No es totalmente simétrico en YETU porque el pago al extranjero es asimétrico. Correcto. Es decir, el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México sí lo puede, es decir, yo lo puedo deducir y el otro ni conoce el YETU. Claro. Es un residente en el extranjero. Entonces no cumpliría con la fracción primera del artículo 6º donde me da el primer requisito para deducir en YETU. Que será deducible en YETU sí solo si el otro lo hace ingreso, inclusive si el ingreso está exento. Correcto. O sea, tendría que ser ingreso, ¿no? Claro. Porque si no es ingreso en YETU, entonces el gasto tampoco sería deducible. O sea, va de la mano. Va de la mano. YETU es, yo te diría, simétrico en un 95%, en un 99%, dejando todos los pagos del extranjero pendientes, que serán deducibles, aunque el otro no lo haga ingreso. Correcto. Igual en el ingreso, olvídate del gasto. Si nos vamos al ingreso en YETU, será ingreso solo si está cobrado, de acuerdo al artículo 1B de IVA. Excepto en exportaciones, fíjate. Tenemos una regla especial. Tenemos una regla especial que si no cobro antes de 12 meses, pues será un ingreso para efectos del YETU. Y la caja no ha sonado. Y hay fíjate que pagar. Qué chistoso. Y hay que pagar. Entonces, en el caso del YETU, será la única excepción el pago al extranjero, y en el caso del ingreso, serán las exportaciones no cobradas antes de 12 meses, como para verlo de una manera de ingreso y gasto. Bien, Carlitos, antes de terminar esta primera parte interesante que nos platicas del 31 fracción 9, concatenado con el 31 fracción 19,
Fíjate que en la práctica hay mucha controversia con persona moral cuando adquiere mercancía de persona física. Y cuando la persona moral pues puede deducir el costo de ventas. Entonces tenemos dos requisitos. El 45A le dice, deduces el costo cuando acumules el ingreso derivado de la enajenación. Correcto. Y el 31 le dice, pero si no pagas al 31 de diciembre la física, no es deducible. Entonces eran dos supuestos. Sin embargo, la ley determina que uno se maneja para inventarios y otro se maneja para gastos. Exacto. Y otro supuesto es el de inversiones. Correcto. Por ejemplo, en inventarios es costo de lo vendido. Yo lo deduzco cuando acumulo el ingreso. O sea, aquí no tiene nada que ver que no tiene nada que ver. Aquí Correcto. son gastos personas físicas proveedores. Correcto. Es decir, son gastos como tal. Perfecto. No son inventarios. Es decir, no es mercancía. Correcto. En mercancía nos vamos a costo de lo vendido y yo lo puedo deducir cuando acumulo el ingreso. ¿Cuándo acumulo el ingreso para efectos de ISR? Cuando expido el comprobante, entrego el bien, envío el bien, presto el servicio, correcto. Cobro parcial o total. Cobré poquito, acumulas todito. Bien. Sí, claro. En ese momento le doy efectos de costo del inventario. Y este es un problema que ocurre en la vida real porque el empresario normal a veces se le ocurre, me han platicado, que deja de acumular el ingreso, o sea, vende por fuera. Vende a un cliente que quizá no es de público en general, simplemente vende por fuera y entonces no le da efectos fiscales, pero sí le entrega el producto de la empresa. Entonces, cuando llega la autoridad fiscal dice, oye, acumulación 70, costo 100, ¿y esos 30 qué pasó? Claro. Pues es que me lo pagaron en efectivo por fuera y no le di efectos fiscales. Ok, si ese es el caso, entonces le vas a tener que quitar, ¿qué? La deducción del inventario que le entregaste a ese cliente. Claro. Porque ya no procedería. Claro, es correcto. Y entonces dejamos el guarache pintado en la empresa. Para la deducción le metemos el 100% del costo y en el ingreso no. Ese es un problema. Ese es un problema que la empresa normal, pyme, deja en las arcas. Deja la obviedad. Es demasiado obvia. Entonces, si eso sucede, no tendría, simplemente ese inventario que le entrega al cliente no podría deducirlo. Porque nunca acumuló. Simplemente no podrá deducirlo porque no acumuló el ingreso. Sin embargo, lo deduce porque le entregó el bien. Entonces no tendría derecho a darle efectos fiscales a ese inventario. Claro. Ese es en el tema de mercancías. En el tema de gastos ya sabemos, si son de persona física, sociedades civiles, régimen simplificado, donativos, adelante. Y tenemos la regla por si pagamos con cheque. Claro. En el caso de inversiones, no tienen que estar pagadas excepto regalías. Es la única que tiene que estar pagada para que sea deducible. Las demás tenemos dos momentos, o en el año de utilización o en el siguiente por meses completos. Correcto. Punto. Y si nos vamos por la deducción inmediata, de acuerdo al decreto del 20 de junio de 2003, que ahora arropa el del 30 de marzo. Así es, ¿sí? De ahora de 2012, tendrían que ser bienes nuevos y podría irnos a un porcentaje mucho mayor fuera de las zonas prohibidas que son México, Guadalajara, Monterrey, Estado de México y algunas zonas. En ese momento pudiera ir un porcentaje mayor, correcto, pero tendría que ser bien nuevo. Pero puedo importar usado, fíjate. ¿Y para efectos fiscales? Y para efectos fiscales puedo tomar la deducción inmediata. Muy bien. En el tema de las inversiones. Ok. En comparación con el YETU, esa es la segunda diferencia, bien. Nada más tiene dos diferencias, renta y YETU. Me ganaste la pregunta. ¿Qué es la simetría? Excepto en pago al extranjero. Todo lo demás yo no lo puedo deducir si el otro no lo hace ingreso. Aunque esté exento. Para que esté exento tuvo que haber estado grabado. Simplemente no paga, pero sí es ingreso. ¿Sigues considerándose objeto? Claro, es objeto de la ley. Correcto. Que el YETU llama actividad grabada. Ok. De alguna manera. Sí. Y la segunda diferencia que tiene YETU, que no tiene renta, es que esté pagado en el mes. En renta no. En renta las deducciones se determinan hasta que termine el año. Correcto. En la declaración anual. Para efectos de IVA, tenemos que cumplir el requisito si queremos tener derecho al acreditamiento. Claro. Pero eso es para efectos de IVA. Claro. Para efectos de renta solamente durante el año se toma el ingreso y se multiplica por el factor. Y si es el primer ejercicio, ni provisional hay.